Sí, en segundo año. Hola a todos. Esperamos unos minutitos y partimos para que se conecte gente a la transmisión. Sí. Hay que hacer como un relleno acá en el minuto. Claro. Mientras. Sí. Desde ya aprovecho de agradecer mucho la invitación y decir que me parece genial la instancia. Qué bueno que le haya Sí, gustado. De hace rato estamos igual, haciendo los foros. Gracias. igual agradezco la invitación. Es importante que estos temas se vayan discutiendo a pesar del contexto de pandemia. Sí, en especial por eso en este foro nos vamos a centrar como en la pandemia y constitución. Juntos. Ya, empezamos. Muy buenas tardes a todos. Esperando que se encuentren bien dentro de sus hogares, le doy la bienvenida nuevamente a esta mesa de conversación del ciclo COVID-19 y sus derivadas, organizada por Ethics, CI y CPC. En este ciclo se ha tratado de diversas aristas de lo que ha traído consigo la pandemia. El día de hoy tendremos el quinto y último foro del ciclo y del semestre, el proceso constituyente en cuarentena. Hoy seré la encargada de moderar la conversación. Mi nombre es Miaray Cárdenas y soy parte del CPC, integrando las áreas de difusión, cultura y género. Antes de proseguir, quiero informarles que esta exposición será grabada y que se espera que se desarrolle en un marco de respeto y tolerancia. Ahora le voy a dar una pequeña introducción a la temática. Cuando hablamos del proceso constituyente, se hace ineludible recordar el 18 de octubre del año pasado, uno de los días que más se hizo visible un descontento general en la ciudadanía, desembocando en un estallido social, comparables con revueltas del siglo pasado como de los años 1949 y 1957. Esta última revolución de la chaucha logró derogar la ley maldita. Las calles dejaron claro una nueva constitución no puede esperar. La necesidad de una nueva carta magna no nació ese día. Se viene construyendo desde hace muchos años. El cuestionamiento de una constitución parida en dictadura y practicar la política en cuatro paredes de la transición no daba abasto. Sin embargo, en octubre, todos esos intereses populares del mundo social organizado empujaron para hacer historia. El modelo no soportó más, la ciudadanía no aguantó más. Todos salimos a las calles queriendo construir un nuevo Chile con nuevas políticas públicas y con un nuevo proceso constituyente donde nosotros, como ciudadanos, seamos protagonistas de la toma de decisiones y poder seguir participando en la deliberación del devenir de nuestro país. Todo este periodo se caracterizó por una desmedida represión por parte del gobierno, realizada a través de las Fuerzas Armadas y policiales, llegando incluso a declararnos la guerra y violando sistemáticamente los derechos humanos. Sin embargo, en parte por las nuevas herramientas comunicacionales, también por la convicción política colectiva, los lazos de la comunidad hizo que el miedo no lograra paralizarnos. Todo lo contrario, nos unimos con mucha más fuerza, nos organizamos según donde podemos apoyar. Estudiantes desbordamos nuestras orgánicas y la Casa FED se volvió un hospital de campaña y un lugar donde se protestaba la existencia jurídica. Pero así todos quienes salíamos a la calle a protestar y exigir nuestros derechos los pudiéramos hacer más seguros. La esperanza es clara, hacer que todas las personas de este país puedan tener dignidad. La pandemia puso en pausa las marchas y concentraciones multitudinarias. Pese a esto, la gente sigue con la misma convicción que quiere manifestarse y seguir con el proceso que conlleva la nueva constitución. El virus trajo consigo una crisis económica y social, visibilizando también las fracturas del modelo, tanto así que parece como necesidad acudir a nuestros propios fondos de pensiones, para enfrentar la indolencia a un gobierno que solo responde con créditos y políticas focalizadas. Hoy, el retiro del 10% de los fondos de la AFP se convirtió en una demanda emblemática y pareciera ser que el gobierno duda de la constitucionalidad del proyecto. Nuevamente otra demanda popular que pareciera ser inconstitucional. Es por todo esto que desde el 18 de octubre muchas cosas han cambiado. Se despertó dejando el antiguo modelo cultural atrás y abriendo un proceso constituyente que pueda construir un nuevo país justo y con el que todos seamos partícipes.
Con ganas de seguir internalizando, nos damos paso a presentar a las invitadas del día de hoy. Por un lado está nuestro invitado Javier Pineda, fundador y director de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, editor de Convergencia Medios y abogado de la Universidad de Chile. Esta carrera. Hola, muchas gracias por la invitación. Y por otro lado, nuestra invitada, Antonio Urrutia, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, consejera de facultad y partícipe de Derecho por la Constituyente. Antonio y Javier, nuevamente le agradezco por asistir hoy y ahora que todos sabemos un poco más de ustedes, les contaré la metodología que tendremos durante el foro. Realizaremos 3 preguntas a las que cada uno tendrá 5 minutos para responder. En mi calidad de moderadora tendré conmigo un cronómetro y le avisaré cuando quede un minuto mostrando mi dedo índice. Además se va a anotar acá abajito. Además, todos los que están viendo la transmisión pueden realizar preguntas en los comentarios y nuestros organizadores las leerán y seleccionarán 3 por temas de tiempo, para las cuales cada uno de nuestros expositores tendrá 3 minutos para responder. Ya, dicho esto, empezaré con la primera pregunta. ¿Están listos? ¿Sí? Ya. ¿Cómo afectó la... Ah, ya, perfecto. Y tienen que ahí decidir quién empieza. Ya. ¿Cómo afectó la pandemia al proceso constituyente, a nivel político, social e institucional? ¿Quién quiere empezar? Yo me ofrezco a partir. Dale. Ya. Ya, primero. Ahora ya. Con tiempo. Que igual nos hicieron varias preguntas y creo que igual muchas se relacionan entre sí, entonces vamos a ir, mientras hablemos, como tocando varios puntos que en todas las preguntas. Y en esta, creo que, bueno, como cuando uno piensa cómo afectó la pandemia el proceso constituyente, cada uno tiene una respuesta propia, porque cada uno en algún sentido es parte de ese proceso, incluso, incluso la gente que vota rechazo en un sentido destituyente, yo diría, pero generando una tensión, también tiene una respuesta. Todos tenemos esa respuesta y lo que uno sentía tal vez en abril era como, qué rabia, qué pena, veníamos con tanta fuerza. Como pensar en marzo, todos estábamos en clave constituyente, la conversación era si aprobabas o rechazabas, con qué mecanismo, sobre la paridad, que tenían que haber independientes, incluir a pueblos originarios, y que queríamos una futura constitución, y después de como a mediados de marzo, entramos en modo supervivencia, o sea, es difícil incluso psicológicamente hablando, como si uno tiene que pensar en qué va a comer, en no enfermarse, en cómo cambiar todos sus hábitos de vida, es difícil estar pensando en un cambio constitucional. Pero yo creo que si hay algo que ocurrió después de octubre y noviembre, es que como los pueblos de Chile ya saben, o sea, como que se cristalizó la conciencia de a dónde vienen nuestros problemas. Y hoy, a 4 meses del inicio del confinamiento en Santiago, seguimos observando que a pesar de que hoy día no podemos ir, no sé, a Plaza Dignidad, seguimos caceroleando, hablando de la Constitución, que hay ánimos de cambiar la institucionalidad. Y eso me lleva como leguleya, que probablemente es la razón por la que nos invitaron con Javier, porque somos leguleyos, a hablar una cosa de cómo se refleja que el proceso constituyente sigue vivo, y es no la parte social, sino la parte institucional. Y es que hoy en día vemos que las instituciones están siendo puestas a prueba. El Congreso, el gobierno, el Poder Judicial, hoy día lo vimos así patente, todas están bajo la lupa, siendo llevadas al límite, y eso para mí es como producto de algo que en términos constitucionales se llama poder constituyente, que es una fuerza que nace del pueblo, por ejemplo, que se vio muy patente en el 18 de octubre, pero también en la marcha del 25 de octubre, y que es como esa fuerza que da pie a algo tan grande como cambiar la Constitución, que es la norma máxima del país, como de donde surgen todas las demás. Y también es importante decir que el poder constituyente, como que es algo que no, yo no voy por la calle y digo, mira, ahí hay poder constituyente, sino que uno ve como la ve evidenciada en otras cosas. Por eso, para mí, cuando la derecha dice como que no se están respetando los mecanismos democráticos, que ya que es algo bastante discutible,
como que igual algo hay ahí, porque ya los mecanismos de la Constitución, esto de que se pueda llevar las normas al Tribunal Constitucional, que hayan cosas que solamente sean iniciativa presidencial, son cosas que nosotros ya no vemos como válidas. Hay en algún sentido un pacto, que es el pacto que puede decirse que tal vez no fue un pacto, que es la Constitución del 80, está quebrado, y por eso esas reglas dejan de ser tan eficaces. Por eso, si queremos reglas que consideremos válidas, tenemos que darnos estas nuevas reglas. Así que yo diría que la pandemia cambió la forma del proceso constituyente, sin duda se va a ver distinto, pero no como su sustrato último, que es que siguen ahí las ganas de cambiar el modelo y refundar Chile. Eso por mi parte. Ya, perfecto. Javier, ¿quieres que te repita la pregunta? No, voy a seguir un poco el hilo en torno a qué se entiende por proceso constituyente, en primer lugar. Y creo que uno puede tener dos comprensiones del proceso, que no es que una sea correcta y la otra no, sino que son dos formas de hablar sobre el fenómeno. Y una, en sentido amplio, el proceso constituyente iniciado el 18 de octubre da cuestionamiento a los pilares de la sociedad chilena, y en distintas órbitas. O sea, en el plano económico uno podría decir que hay un cuestionamiento al sistema neoliberal implementado por la dictadura, profundizado por los gobiernos de la concertación. En el plano social también se cuestionan las consecuencias de ese modelo neoliberal. En el plano político hay un cuestionamiento a la falta de mecanismos que permitan la irrupción de las mayorías en la toma de decisiones. Y ahí hay una crítica profunda al presidencialismo exacerbado, que en estos días hemos visto cómo el presidente amenaza con oponer veto a todos los proyectos de ley aprobados en el Congreso. Hemos visto en despliegue también los quórum contramayoritarios, donde no solamente basta la mitad más uno para tomar decisiones, sino que prácticamente la derecha tenga que intervenir en esa toma de decisiones también. Y la amenaza del TC, que siempre está latente. Pero también hay falta de mecanismos de participación. No hay plebiscitos, no hay referéndum revocatorios, no hay iniciativas populares de ley, no hay participación en la configuración de presupuesto, etc. Y también hay un cuestionamiento en el plano cultural. O sea, una de las discusiones que ha surgido a propósito con más fuerza, que se viene arrastrando de distintas movilizaciones, pero es la necesidad de reconocer que en Chile existen distintos pueblos y existen distintas naciones. Por tanto, un Estado plurinacional debiese ser como el objetivo donde tengan cabida todos estos pueblos. Y eso se traduce en una medida en la necesidad de cambiar la Constitución. Entonces ahí es importante entender que el proceso constituyente no se reduce al cambio constitucional, pero sí es un elemento importante, puesto que una Constitución, por un lado, establece los principios que rigen una determinada sociedad, en este caso una república, un Estado, y por otro lado también nos entrega principalmente cómo funciona la distribución de poderes en un Estado. Por tanto, ese proceso está abierto y tiene dos posibilidades: o resulta exitoso y logra desplazar al sistema actual, o es un proceso frustrado. Y ahí creo, para entender cómo funciona este proceso, uno podría decir, Jaime Guzmán lo entendía bien, y cuando se iba a aprobar la Constitución del 80, lo que él decía: nuestro proceso constituyente se inició el 11 de septiembre de 1973, pero la Constitución se cristalizó en 1980. Por tanto, lo que uno podría sostener es que el proceso constituyente está iniciado, por tanto la pandemia no suspende el proceso constituyente en términos amplios, aunque sí suspendió la discusión sobre el proceso de cambio constitucional institucional. Y ahí creo que son parte de las dimensiones que ustedes mencionaban. Creo, claro, es innegable que se suspendió la discusión sobre el cambio de la Constitución, y en lugar de tener el plebiscito en abril, lo vamos a tener ahora en octubre. Se prorrogaron las discusiones, o sea, se prorrogaron también las elecciones de los convencionales constitucionales y también el periodo de funcionamiento de la convención constitucional. Pero creo que a nivel social, de alguna forma ha transmutado la forma en que se expresa esta potencialidad constituyente. Y ahí creo que las revueltas por el hambre, como le denominaron las movilizaciones del Bosque, en La Pintana, las movilizaciones ahora a propósito del caso de exigencia de justicia por Antonia Barra, y también los casos o las movilizaciones que hubo a propósito del retiro del 10%, son expresión de ese pueblo movilizado que cuestiona el modelo actual.
desde el modelo judicial hasta el sistema neoliberal en términos de cómo afecta el sistema de pensiones. Entonces eso creo que sigue en curso, aunque las características de la pandemia han obligado a que las movilizaciones tengan otra dimensión. Entonces creo que ahora la discusión que va a estar interesante es cómo se avanza en ese proceso, entendiendo que hay distintas dimensiones, pero donde una importante va a ser el cambio constitucional efectivo. Y ahí sí entra en juego lo que es la figura del plebiscito, las elecciones de convenciones constitucionales, y entendiendo además el quórum de 2/3 que se va a exigir en la convención constitucional. Entonces ahí es importante entender de que el itinerario constituyente no va a estar solo puesto en cómo funciona ese órgano encargado de redactar la nueva constitución, sino también en cómo se va organizando el campo popular, que es el que puja en definitiva la necesidad de cambiar los pilares sobre los cuales hoy día se sostiene nuestro país. Por ahí me quedo. Okay. Ya, antes de seguir con la siguiente pregunta, quería recordar que el público puede hacer las preguntas que quiera en los comentarios y que al final el equipo va a elegir 3. Eso, ya. Ahora la segunda pregunta. ¿Cómo aborda la Constitución actual las libertades individuales y colectivas en el marco de la pandemia? ¿Se justifican dichas restricciones? ¿A quién le gustaría empezar nuevamente? No Ya, sé, vamos con, yo puedo partir. dale tú entonces, nos vamos turnando. Ya. Vale. Mira, la Constitución del 80 tiene un mito en términos de que estaría pensada a garantizar derechos civiles y políticos, libertades individuales y no derechos sociales, culturales. Pero creo que el componente estructural de nuestra Constitución es un Estado de carácter autoritario. Por tanto, a propósito de las medidas de la pandemia, lo que hemos visto es un despliegue de ese autoritarismo consagrado en determinadas normativas, pero incluso más allá. Entonces, por ejemplo, sorprende que la primera medida que decreta Piñera ante una emergencia sanitaria es un estado de excepción. O sea, antes de preocuparse de fortalecer el sistema de salud pública, lo que hace es decretar toque de queda y permitir que los militares salgan a la calle, aun cuando todavía no se registraba ningún problema en términos de desórdenes públicos o amenaza a la propiedad en términos generales. Por tanto, ahí lo que vemos es cómo se utiliza la figura del estado de excepción como un mecanismo de fortalecimiento del estado policial, donde la acción coercitiva no solamente recae sobre carabineros, que es lo que estamos acostumbrados en tiempo de pandemia, sino también en el ejército de las Fuerzas Armadas. Y eso es preocupante porque son 2 declaraciones de estados de excepción constitucional en menos de medio año. O sea, primero lo vimos con la declaración del estado de emergencia y luego lo vemos a propósito de la emergencia sanitaria. Uno diría, claro, en una emergencia sanitaria tiene sentido aplicar medidas restrictivas a derechos como el de la libre circulación, pero eso no obsta a prohibir el ejercicio de determinados derechos constitucionales, como el derecho a la manifestación, que está consagrado a partir como una triada en torno al derecho a reunión, de asociación y de libertad de expresión, que esos 3 derechos sí están reconocidos a lo menos en papel. Pero ahora otro problema que hay es que la Constitución, por ejemplo, consagra el derecho a reunión, pero encontramos mecanismos no constitucionales y ni siquiera legales que coartan un derecho constitucional. Por ejemplo, hay un decreto ley de dictadura que limita el ejercicio del derecho a reunión y por eso se acostumbra, por ejemplo, en Chile, a pedir autorización para marchar. Antes del 18 de octubre era muy común saber si es que la marcha estaba autorizada o no estaba autorizada, cuando bajo los principios de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, e incluso de la propia lectura de la Constitución actual, uno debiese decir que todos tenemos derecho a manifestarnos en la medida que sea una manifestación pacífica, sin uso de armas. Pero en Chile estábamos acostumbrados a solicitar permiso para marchar. Eso diría como respecto a las libertades individuales, y algo sumamente preocupante que salió hace 2 días es que tomaron detenida a una persona por gritarle a Juan Sutil. Y creo que eso es un extremo nivel al que estamos llegando en términos de represión, coerción y entender de que porque se declara el estado de excepción es de alguna forma chip libre, libertad absoluta para que los carabineros hagan lo que quieran con las personas. Y creo que esos niveles de estado policial son preocupantes porque no solamente se manifiestan a nivel del despliegue, la militarización que se puede ver, sino también con una serie de proyectos que han ido avanzando actualmente. Por ejemplo,
Estamos en plena pandemia y una de las prioridades del Congreso hasta hace 2 semanas, y que incluso todavía está en discusión en la Cámara de Diputados, es la ley que moderniza el sistema de inteligencia. ¿Y qué novedad trae? Que no voy a poder profundizar, pero una novedad es que puede considerar como enemigo interno a la propia población nacional. O sea, una ley que estaba pensada para investigar amenazas externas a la seguridad nacional, termina reformándose para que las Fuerzas Armadas incluso puedan investigar organizaciones nacionales. ¿Qué otro proyecto se discute? La ley que permite declarar infraestructura crítica determinados establecimientos públicos para efectos de, sin necesidad de declarar un estado de excepción constitucional, desplegar militares y desplegar a las Fuerzas Armadas en algunos lugares categorizados como infraestructura crítica. Y lo otro también que vimos a propósito de la revuelta de octubre era cómo el derecho penal se ocupa de forma populista para criminalizar cualquier acción que signifique protesta, rebelión, como ocurrió con la ley antibarricada, ley antisaqueo, que en realidad establecen una supraprotección al orden público y que les permite tomar detenido en general, de forma masiva, a las distintas personas que se manifiestan. Entonces yo diría, en la práctica no se respetan las libertades individuales, y si uno se remite al texto constitucional, incluso si uno hace una remisión más comprensiva de lo que es la Constitución en virtud de los tratados internacionales ratificados por Chile, debiesen respetarse por lo que está en el papel, pero lamentablemente entre lo que está en el papel a cómo ocurre en la práctica, diría que en Chile no se respetan esos derechos. Eso. Muchas gracias por tu respuesta, Javier. Ahora, Anto. Sí, la primera parte como pasar materia, que yo creo que igual para como entender también lo que es un estado de excepción constitucional. Yo creo que es verdad que todo lo que menciona Javier, de que incluso en estado de normalidad estamos... o sea, no vivimos como los derechos fundamentales en Chile de manera plena, acorde a los derechos humanos como debería ser. Pero lo que pasa con un estado de excepción constitucional son situaciones en las que como que las reglas constitucionales y los derechos humanos básicos se restringen. Por ejemplo, hoy día yo no puedo salir y caminar por la calle libremente, necesito un permiso, y si no me pueden llevar detenida e incluso procesar penalmente. Y eso es lo que se denomina una suspensión de, en este caso, mi libertad de movimiento. Y bueno, hay varios tipos de estado de excepción constitucional. Está el estado de sitio, por ejemplo, que es cuando hay una guerra. El estado de emergencia, que fue el que tuvimos en octubre, discutiblemente si se justificaba o no, probablemente no se justificaba. Y hoy nos encontramos en un estado de catástrofe. ¿Qué significa el estado de catástrofe? Que se decreta por una calamidad pública. Un concepto súper amplio, pero en general se ha entendido como situaciones de una magnitud tal que generan un grave daño al normal desarrollo de la vida social y la economía, afectando significativamente a personas o bienes dentro del territorio de la República. Entonces, generalmente se decreta para terremotos, inundaciones, sequías y epidemias. Restringe el derecho de locomoción, que es como el de libertad de movimiento, el de reunión, que es el que nos permite juntarnos en lugares, y el derecho de propiedad. Y se decreta por un decreto supremo del presidente que se firma por el Ministerio del Interior y Defensa. Habiendo dicho esto, nos preguntaron si se justifican estas restricciones. Pero yo creo que más que la pregunta de si se justifican, tenemos que preguntarnos como cuáles son los peligros, de cómo pensar si entraña algún peligro esto, porque yo creo que todos podemos estar un poco de acuerdo que las cuarentenas obligatorias son razonables, nos permiten cuidar nuestra salud, pero decretar una cuarentena es una tremenda restricción a nuestros derechos. No podemos salir, y salir no solamente significa libertad en un sentido de vivir mi vida tranquilamente y no sentirme oprimido, sino también en un sentido activo, de que salgo, me junto con gente, me organizo, protesto, tengo discusiones, etc. Puede ser que sea razonable esta limitación, pero también tenemos que preguntarnos si es legal y si es democrática. Sobre la legalidad voy a decir, ¿cuánto tiempo llevo? Perdón. Para que me vayas diciendo, porque tal vez me pase un poco en el tiempo. Soy buena para hablar a veces. No, todavía te quedan 2 minutos.
Ah, ya. Bueno, sobre la legalidad voy a decir dos cosas. Lo primero que, ya, tenemos un marco protector bastante mínimo, porque tenemos una constitución hiperpresidencialista, o sea, es como que el presidente ya tiene muchos poderes, ya tiene una concentración de poderes enorme y puede llegar por decreto supremo y decir ya restrinjo derechos. Pero entonces ya hay como un mínimo de cosas que como la Constitución vela porque no se restrinjan, como por ejemplo, solo se pueden restringir ciertos derechos durante cierto tiempo y esto es algo que hay que hacer valer, porque como si ya estamos en un sistema hiperpresidencialista que se extralimite de estas como legalidades mínimas, podría ser algo sumamente peligroso. Y esto me lleva a otra cosa sobre la legalidad, que es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos regula fuertemente los estados de excepción, que debe contar con plazos, que debe decir las áreas geográficas, que debe decir cuáles son los motivos y qué derechos no se pueden suspender. Y todo esto tiene que ver con que en América Latina tenemos un trauma con los quiebres democráticos que hemos sufrido y que muchas veces se han originado en momentos de excepción constitucional. Así que hay que tener ojo, saber que por mucho que tal vez restringir libertades y derechos en un momento de emergencia o catástrofe puede ser razonable, como lo es el hecho de estar en cuarentena para cuidar nuestra salud, seguimos siendo un pueblo, seguimos siendo ciudadanos con derechos humanos que hacer valer y no podemos naturalizar estar encerrados, tenerle miedo, por ejemplo, a protestar porque nos puede costar la vida, nos podemos enfermar, que la calle esté militarizada, naturalizar todo lo anterior simplemente porque estamos en un estado de excepción por una emergencia, puede ser nuestro peor enemigo y cae en nuestras manos también como ciudadanos velar porque sigamos viviendo una democracia viva, lo cual tiene mucho que ver con la tercera pregunta, pero después voy a tocar ese tema. Eso. Ya, muchas gracias por la respuesta. Bueno, voy a decir, ya aparecieron algunas preguntas, pero vuelvo a decir que pueden hacer las preguntas que quieran en los comentarios y de ahí elegiremos tres. Siguiente pregunta. A partir de la situación en que nos encontramos, ¿qué necesidades y desafíos se evidencian para un cambio constitucional? ¿Empieza Anto? ¿Ya? Bueno, terminé diciendo lo de democracia viva, entonces, ya. Yo creo que sí, había algo que era como la idea, que apelaba a la gente como con la idea del proceso constituyente, es que como que no estamos satisfechos con nuestro sistema político y económico, que queremos más y mejor democracia, que hoy vivimos bajo una constitución impuesta, dictatorial, que tiene fuertes componentes que restringen las posibilidades de los pueblos de autogobernarse, que nuestros derechos fundamentales no son mínimos. Y lo conecto todo con todo lo anterior, porque estaba hablando de que el estado de emergencia que vivimos nos coloca en una situación distinta a la que estábamos el 1 de marzo. Y tenemos que pensar cómo llevamos a cabo un proceso constituyente con la libertad de movimiento restringida, como cuidando de nuestra salud. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ver con todo lo anterior? Porque bueno, lo voy a ir desarrollando a medida que hable. Primero, el hecho de que tengamos la libertad de movimiento restringida significa que no podemos salir a la calle, es uno de los desafíos, que no podemos salir a la calle, agitar, hacer marchas y concentraciones por el apruebo de la Convención Constitucional, hablar con la gente haciendo campaña, diciendo vayamos a votar, una democracia que no se vive en la plaza pública. Y eso es una restricción que en este caso es legal, por la institucionalidad que tenemos, pero fuerte y peligrosa. Por todo lo anterior, es que yo creo que sí se debe llevar a cabo el proceso constituyente en octubre, o sea, como debemos llevar a cabo el plebiscito, pero tenemos que pensar cómo lo hacemos de la mejor manera posible. ¿Por qué sí se tiene que llevar a cabo en octubre? Primero porque, como hablamos antes, hay solo ciertos derechos que se restringen en estado de excepción, pero no podemos restringir la democracia, tenemos que seguir viviendo nuestra democracia y además pensemos como, ¿quién va a decidir cómo aplazar de nuevo el plebiscito?
Por ejemplo, pensemos en el caso de Bolivia, en que ya por segunda vez se decidió aplazar elecciones, lo cual es sumamente grave. Estamos decidiendo aplazar un fuerte mecanismo democrático como son las elecciones. De todos modos, cualquier decisión que se tome con respecto al plebiscito debería hacerse incluyendo organizaciones sociales, partidos, académicos y académicas, Alcolmed y más gremios de la salud, para que sea una decisión no solamente legítima, sino que también hay una razón epistemológica detrás, de que cuando más gente se ve representada en la decisión, hay una probabilidad mayor de que esta decisión sea mejor, porque no sé, uno piensa que uno de los problemas del gobierno es que tienen una visión muy chica, muy sesgada, y por eso no fueron capaces de tomar una decisión que, por ejemplo, cuando Mañalich decía no era consciente del hacinamiento que había en Santiago, obviamente no era capaz de tomar las mejores decisiones si no era consciente del hacinamiento que había en Santiago. Bueno, ahora, como iba a decir, así como, en verdad es pesimista, pero iba así como para ir como llevando el ritmo de la conversación. No sé si vieron Game of Thrones, que ahí está la bruja Melisandre y ella dice como que en inglés como The night is dark and full of terrors, y si yo lo traduzco en clave pandemia podría decir que el COVID es incierto y lleno de terror. Y es una cuestión pesimista, pero nos permite decir que no podemos esperar, especialmente en este momento incierto, para vivir nuestra democracia, para tener nuestro proceso constituyente en este caso. Además que con los vetos, con la amenaza de llevar proyectos de leyes al Tribunal Constitucional, todo esto, hemos visto que no solo la pandemia es lo que atenta contra vidas, sino que también es el modelo económico y político, y por eso cambiarlo también apremia, porque también hoy día también está costando vidas. El futuro es incierto y terrorífico también, y nada nos asegura que en unos meses más estaremos en mejor pie para ir a votar por el apruebo. Obviamente esto nos plantea ciertos desafíos, como cómo llevar a cabo un plebiscito seguro. Yo creo que hay expertos de la salud que pueden dar mejores recomendaciones que yo sobre cómo hacer un plebiscito seguro, que hayan distintos locales, más horarios. Lo que yo puedo aportar a esto es como lo jurídico. Y entonces yo recuerdo nuevamente el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nos dice que cualquier medida que se tome no puede ser, en estado de excepción, no puede ser una medida discriminatoria. Y esto nos hace pensar que en el plebiscito no se pueden hacer cosas que discriminen a ciertas personas de no ir a votar, de no hacerse parte del proceso. ¿Me basé? Me queda el tiempo. Sí. ¿Puedo terminar en un minuto? Sí, dale. Perdón, me queda como para redondear con una cosa. Con esto de la discriminación. Que además que si se discriminan a ciertos grupos, uno podría pensar que se va a favorecer a cierto resultado en la votación. Entonces, pero esto también es algo que siempre como que hace patente ciertas cosas que siempre ocurren en las votaciones, como por ejemplo, ¿qué pasa si aplicamos perspectiva de género al problema? Las mujeres que ejercen labores de cuidado tienen una dificultad al momento de ir a votar, y de eso hay que hacerse cargo. Y, por ejemplo, también hay un componente de discriminación de clase, especialmente en las campañas. El hecho de que, como por ejemplo, el financiamiento de las campañas, las campañas por redes sociales y el acceso a Internet también tiene un componente de clase. Entonces, como el hecho de que las campañas que ahora que vayan a ser esencialmente por vía remota, también entrañan un peligro de discriminación en ese caso. Que la población de riesgo pueda votar de manera segura. Y esto también, como finalmente señalar, o sea, que las personas enfermas también pueden votar, pero no solamente las personas por COVID, sino enfermas en general, hospitalizadas. Y todo esto quiero recordar que también es una discusión que tuvimos en noviembre, que con el voto preso y de las personas que están presas y los menores de edad, que también son discriminados hoy en día, no pueden votar. Así que esta es una como discusión que se hizo más latente ahora, pero siempre la hemos tenido. Así que eso,
como yo creo que es bueno que estemos discutiendo estas cosas. Felicito nuevamente al CEI y así que con eso dejo a Javi. Perdón por extenderme. Ahora, Javier. Sí, mira, respecto a los desafíos, necesidades que tenemos, yo me parto del presupuesto de que nosotros queremos cambiar los modelos, o sea, el modelo actual en nuestro país. Y eso implica un cambio profundo al sistema económico-social y también implica un cambio profundo al sistema político de nuestro país, incluso la dimensión de cómo se comprende el mismo Estado. Entonces, en torno a eso, creo que primero hay una apuesta programática importante a desarrollar. Y esa apuesta programática dice relación con qué es lo que queremos cambiar. O sea, necesitamos ponernos de acuerdo y tener claridad respecto a qué es lo que vamos a cambiar, porque creo que la revuelta popular de octubre fue bastante exitosa en ese momento destituyente, de cuestionar el modelo actual, de demostrar cuáles son las injusticias que se generan, pero creo que todavía no hemos sido capaces de responder con cabalidad qué es lo que queremos en materia económica, qué es lo que queremos en materia de distribución del poder. Hay algunos avances, sin lugar a dudas, pero creo que hay que seguir madurando esa discusión en términos programáticos, y eso va ligado también de otra necesidad, que implica cómo los sectores populares, sociales, que queremos cambiar el modelo actual, nos vamos juntando para efectivamente generar este diálogo que nos permita cambiar, porque acá no hay que pensarlo, es que el cambio constitucional es una convención constitucional tranquila, donde van a ir personas simplemente a mostrar sus mejores ideas, y luego de eso se va a redactar una nueva constitución. Acá hay luchas de intereses, claro, y el empresariado está cada vez más claro en términos de que no quiere que la constitución cambie, no quiere que los pilares del modelo cambien, y lo que están discutiendo, y esa es la crisis interna que se refleja al interior de la derecha principalmente, es aquellos que creen que tienen que tener una posición reaccionaria absoluta, porque saben que si dan un poquito van a ir por más, y otros que entienden que requieren acuerdos transversales de modo de mantener el sistema lo más intacto que puedan, y eso va a significar ceder un poco, pero no tanto. Por tanto, ahí creo que también hay otra necesidad de reconocer algo que mencionaba, que la Convención Constitucional para aprobar sus normas tiene un quórum de 2/3. La elección de la Convención Constitucional es bajo las reglas de las elecciones de diputados, con algunas modificaciones, pero en términos sustantivos, los sectores reaccionarios van a tener una participación importante, y es difícil que los sectores que queremos transformar el modelo tengamos más de 2/3. ¿Eso qué significa? Y eso es una apuesta política, no es jurídica, de qué forma podemos romper con ese quórum supramayoritario. Y hay distintas opciones jurídicas. Una de esas sería la declaración soberana de la Convención Constitucional, que creo que no tiene mucha viabilidad, pero hay otra más interesante, que es lo que se denomina plebiscito intermedio. Es decir, todas aquellas materias que cuentan con un grado de mayoría al interior de la Convención, pero que no van a lograr 2/3, no debiesen quedar por fuera de la Constitución, sino que debiese ser la persona, el pueblo, el que decida mediante un plebiscito. Entonces creo que diseñar una táctica de esa naturaleza va a requerir una articulación mucho mayor a la que existe actualmente, pero esa articulación va a tener que ir dada por un programa político. Entonces, en esos términos de articulación, creo que también el proceso constituyente institucional, que está caracterizado por el plebiscito, la elección de los convencionales, funcionamiento de la Convención Constitucional, tiene que ir acompañado de un proceso popular constituyente, que no es alternativo, no es decir, no vamos a participar de la Convención Constitucional, es como constituimos una fuerza que esté detrás de ese proceso, alimentándolo en términos programáticos, pero también generando movilización en caso de que el espacio institucional no cumpla con las promesas de cambiar efectivamente el modelo actual y transformarse en un proceso constituyente real. En torno a eso, algunas organizaciones estamos participando en una iniciativa que es levantar una Asamblea Popular Constituyente, y que tiene por objetivo eso. En el mundo social hay diferencias, puede que no estemos de acuerdo en todas las materias, pero es necesario que a lo menos nos sentemos, vayamos conversando respecto a qué es lo que queremos cambiar, y también vayamos definiendo tácticas respecto a cómo nos vamos a movilizar para lograr esos cambios. Creo que la discusión sobre el 10%, de alguna forma, aun cuando no cuestiona el modelo de capitalización individual, sí lo pone en jaque, y puede ser la punta de partida para discutir un nuevo sistema de pensiones. Creo que en esa modalidad, en términos de tensionamiento a la institucionalidad desde lo popular,
con desarrollo programático va a ser importante para entender cómo podemos enfrentar un efectivo cambio constitucional, que es lo que debiésemos querer todos, al menos los que estamos en este lado de la trinchera. Así que por ahí me quedo. Muchas gracias. Ya. Nuevamente, gracias por toda la respuesta que han dado hasta ahora. Y como dije anteriormente, durante todo el foro, parte de nuestro equipo tras bambalinas ha estado contando las preguntas del público y eligieron 3 preguntas nuevas para empezar ahora. Ya. Javier, Antonia, ¿están listas para empezar? ¿Sí? Ya. Pregunta número 1, de Juan Pablo Fuenzalía. ¿Qué alternativa proponen como alternativa al modelo neoliberal? ¿O qué países creen que deberíamos tomar como modelo para el cambio constitucional? ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Por orden me tocaría a mí partir, parece. Adelante, Javier. Mira, yo creo que en este caso no hay receta, y ese es como un gran fracaso de las fuerzas populares, que no hay algo que uno pueda decir. Se han ocupado distintos adjetivos, como mundo postcapitalista, postneoliberal, ahora Atilio Borón salió diciendo un modelo protosocialista. Yo creo que es necesario pensar en qué condiciones podemos pensar un modelo económico del siglo XXI. Y eso implica también algunas premisas, al menos en mi caso creo que la explotación del ser humano por el ser humano es algo intolerable y que es algo necesario de cambiar. Y eso implica un cuestionamiento profundo al modelo de producción actual, al modelo de distribución de la riqueza, al modelo de consumo también instaurado por la lógica capitalista, neoliberal, extractivista, y creo que en torno a eso debiésemos ir proponiendo algunas cuestiones a largo plazo, en términos de cambiar esa lógica de, como mencionaba, de producción, de consumo, de distribución de los recursos actuales. ¿Cómo denominar ese fenómeno? No lo sé, pero lo que sí uno podría avanzar en términos económicos es entender de que el Estado tiene un rol mucho más importante. No puede ser que la garantía de derechos sociales quede en manos solo del mercado, porque ha demostrado fracasar, y eso implica repensar el sistema de pensiones, repensar el modelo educacional, repensar el modelo de salud actual, que está entregado principalmente a manos del mercado. Eso es como una medida concreta que se podría establecer a nivel constitucional. También recuperar el rol de la actividad empresarial del Estado. Hay un mito de que lo público funciona mal, que es corrupto, y lo privado funciona bien y es eficiente, pero hay 2 empresas claves que son hoy en día, por ejemplo, el metro es el pilar del transporte público en Santiago, y por otro lado Codelco es la principal empresa a nivel mundial en materia de explotación de cobre, que demuestra ser una buena empresa y desde la cual obtenemos los principales recursos, ya sea de forma directa o indirecta. Por tanto, creo que ese también es un elemento necesario, abandonando el rol subsidiario que subyace a la Constitución, aun cuando no hay ninguna norma que expresamente diga que tenemos un Estado subsidiario. ¿Qué ejemplos tomar? Yo creo que cada país, cada pueblo tiene que realizar sus procesos propios, y habrá en algunas materias que uno podría tomar algunos procesos exitosos, pero en otras vamos a tener que ser creativos también. Respecto al modelo de cambio constitucional, creo que ahí también hay distintas opciones y uno puede tomar la que quiera acomodar más. Yo creo que van a haber 2 discusiones desde nuestro sector, por denominarlo de alguna forma. Si es que tenemos una constitución de mínimos, es decir, que abra la cancha en términos políticos y que permita que las mayorías vayan construyendo luego el Chile que queremos, o por otro lado, asegurar determinados temas que queden consagrados necesariamente en el texto constitucional. Entonces, por ahí hay distintas alternativas. Una constitución de mínimo es bastante diferente a las experiencias bolivarianas. O la otra opción, uno podría decir, bueno, lo que queremos es consagrar todo en la Constitución, y eso implicaría otro modelo constitucional, pero a priori ninguno es que sea más bueno que otro, sino que va a depender a qué necesidades políticas responde de una determinada comunidad. Y creo que eso es parte del debate que vamos a tener que ir dando, y ya que no tengo más tiempo, me quedo por ahí. Gracias. Les recuerdo que ahora son 3 minutos por respuesta. Y ahora viene la Anto. Sí, o sea, en verdad la pregunta entiendo que es como específicamente sobre el modelo económico, porque apunta al modelo neoliberal, pero eso creo que como que me pliego mucho de lo que dijo Javier, me parece, pero
Así que podría yo también aportar a lo que uno piensa sobre un posible cambio en el modelo político también, que en verdad tiene mucho que ver, porque hoy lo que pasa es que, y yo creo que va a tener que ver con otras cosas preguntas que vi por ahí, que se le quita mucho poder, mucha fuerza de iniciativa política eh, a la gente, a los pueblos. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Cosas como que está fuertemente concentrado el poder en el presidente, pero no solamente en el presidente, sino que como que se le, o sea, los como a ver, por decirlo así, ¿cómo me imagino un Chile futuro? No solamente pensarlo en clave de que ya, como a mí me gusta más un parlamentarismo tal vez, puede ser, pero yo creo que como que en el siglo XXI uno tiene que avanzar más allá de allá de esas claves, como pienso en el rol que tienen, por ejemplo, los sindicatos, los las instituciones autónomas, como el gran rol que ha tenido la Defensoría de la Niñez, el INDH, cosas así como, me imagino un estado más desconcentrado. Yo creo que eso podría aportar y además que la gente pueda tener más iniciativa en el rol del Estado y más participación, que haya la posibilidad de iniciativa popular de ley, como básicamente yo creo que hoy en día el hecho de que sea una constitución hiperpresidencialista hace que como al final se ve reflejada en muchas cosas y eso. Además, bueno, también uno podría hablar mucho rato sobre cómo se conciben los derechos fundamentales en la Constitución, pero para no extenderme más lo voy a dejar ahí. Un minuto, así que podría hablar de ese tema. Bueno, es que yo creo que tuvo que ver con lo que habló Javier antes, que hoy en día muchos como derechos están concebidos de forma mínima y como libertades, y los derechos que están concebidos como libertades incluso ni tanto, porque como el derecho de participación, como ya vimos, o de reunión, se tiene que pedir permiso, entonces ni tanto. El derecho de propiedad está muy fuertemente regulado. ¿Y qué pasa? Tampoco está tan bien integrado el derecho internacional de los derechos humanos a nuestro ordenamiento. Hay como supuestamente son supralegal, pero tal vez deberían tener rango internacional y estar derechamente incluidos en la Constitución, que se les dé reconocimiento explícito. Así que son muchas conversaciones que vamos a ir teniendo estos años. Yo creo que va a ser muy emocionante todo lo que vamos a conversar sobre el Chile que soñamos y queremos, y cómo eso, básicamente. Ya. Ya. Ahora la siguiente pregunta. De José Manuel Paz Jara. ¿Cómo el pueblo puede manifestarse soberanamente en este cambio constitucional? Entendiendo que el proceso para definir las personas que integrarán la Convención Constituyente se elegirá mediante pactos de partidos que son parte del problema. ¿Anto? Ya. A ver, voy a partir con la primera parte de la pregunta, que es cómo el pueblo puede manifestarse soberanamente en este cambio constitucional. Yo creo que igual hay dos cosas. Primero, volver al tema de los desafíos del COVID. Para mí, el cambio constitucional así, si me preguntan, el germen del cambio constitucional fue en gran parte los cabildos. Yo diría que ahí está el poder constituyente, más que la asamblea, o sea, la convención constitucional le da forma a las discusiones que estamos teniendo todos, a la participación que vamos teniendo todos. Entonces, lo que importa es encontrar mecanismos de que esas discusiones, y va a ser un desafío en pandemia, ojalá la pandemia no dure tanto, pero si lo dura va a ser un doble desafío, como pensar cómo los desafíos o sea, como las discusiones que se dan en los cabildos, en los espacios de participación, se pueden después ir plasmando en la discusión que se da en la Convención Constitucional. También es
bueno, eso. Yo creo que lo que mencionó Javier de un plebiscito, que el plebiscito de salida no tenga solamente una sola pregunta de si sí o no, es parte relevante de que se siga manteniendo como que seamos parte activa del proceso. Y sobre la pregunta de los pactos de partidos, yo creo que los partidos tienen una labor de, eh, bueno, es que es un gran desafío porque el problema de los procesos constituyentes es que, como dije al principio, toda la institucionalidad se ve puesta a prueba, se ve tensionada eh, y se ve puesta en duda por el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Como la institucionalidad que tenemos hoy en día, en algún sentido es un freno, pero también le va a ir dando forma al proceso. Y eso es un poco, a mi parecer, inevitable. Tal vez ahí tenga mis divergencias con Javier, pero ahí los vamos a ver. Estoy tal vez adivinando, base a lo que dijo antes, pero yo solamente creo que lo que tienen que hacer los partidos, dado que tienen como inevitablemente, este enfrentamiento con este tensionamiento de la gente, es abrirse a las posibilidades que entrega las organizaciones sociales, o sea, no solamente entregar, no sé, cupos para que vayan de constituyente a convencionales, gente militantes de sus propios partidos. Y bueno, pero definitivamente lo que es ideal es que puedan haber listas de independientes. Así que eso, básicamente. Oye, ahora Javier. Sí. Adelante. Yo distinguiría, como lo he hecho con otra pregunta, el proceso constituyente al proceso constitucional. Entonces, el ejercicio soberano se va a dar a propósito de la propia organización, ya sea con organizaciones que existen antes del 18 de octubre, como sindicatos, centros de estudiantes u otras comunidades organizadas, y también con aquellas que se organizan a partir del 18 de octubre, como las asambleas territoriales, brigadas de salud, y ahora incluso las ollas comunes o comités de abastecimiento. Creo que esa es la forma de ejercicio soberano y que tiene una expresión principalmente a través de la movilización, en términos de cómo irrumpe en el escenario político. También con aspectos programáticos, pero yo diría principalmente a través de formas de movilizaciones como la forma de comunicación política de esos sectores y también en algunos casos cuando sostenía a lo largo del tiempo lo que uno podría denominar poder popular, de qué forma comunidades organizadas van autosatisfaciendo necesidades, aunque siempre en el estado actual hay una dimensión que va a requerir de la disputa por el estado macro. Creo que eso es como una condición propia del estado en el siglo XXI. Sobre el proceso constitucional en particular, claro, creo que ahí, no sé si tengo tanta diferencia con Anto, pero creo que es como uno entiende el partido político, porque claro, uno diría, los partidos políticos que vemos usualmente en la tele son parte del problema y representan determinados intereses de clase. Pero el problema no es como con la estructura partido político, o sea, podría haber un partido político de carácter popular que se autorrepresentara a sí mismo o representar algún sector de la clase trabajadora. Ahora la disputa es si uno considera que hay algún partido político con esas características o no. Y ahí va a entrar en discusión cuáles son el pensamiento político en términos de ideología o en términos de cómo ven determinadas instituciones. Pero creo que, claro, va a haber dos opciones en términos de participar en la Convención Constitucional. O se hace con los partidos políticos que ya existen y que están legalizados y que tienen la posibilidad de presentar candidaturas oficiales, o se constituyen las listas de independientes. Yo creía que era posible constituir listas de independientes porque las reglas no son tan excesivas. Es caro, pero no es tan excesivo. Entonces, por ejemplo, en un distrito que es donde está ubicada la facultad de UCHEF, que es el distrito 10, requiere 7.000 firmas para llevar 9 candidatos independientes. De esas 7.000 firmas implica que hay que hacer el trámite notarial para inscribirlas. Así que eso son un par de millones de pesos. Pero si uno lo piensa en términos numéricos, Buchef tiene más de 7.000 estudiantes. O sea, solamente con estudiantes se podría
firmar y llevar 9 candidatos. Ahora, otra cuestión es que todos piensen lo mismo y quieran firmar por esas candidaturas independientes, pero no es un número tan alejado de las posibilidades reales. Creo que eso se dificulta un poco más con la pandemia y habría que ver si es que eso va a ser una posibilidad cierta o no. Y lo otro también que hay que reconocer que dentro de las organizaciones sociales también hay militancias políticas. Entonces, esas militancias políticas también tienen el derecho a presentarse con sus partidos, ¿no? No creo que el clivaje sea partido o no, sino analizar cuál es el rol que cumplen determinados partidos políticos en el sistema institucional a propósito de eso. Ok, gracias por la respuesta. Y ahora viene la tercera pregunta de la Consu Salas. Hubo una larga discusión acerca de la paridad para el órgano constituyente que redactará la nueva Carta Fundamental. A pesar de eso, y gracias a la movilización de feministas, se logró obtener el mínimo democrático, pero quedó el debe cupo reservados para los pueblos indígenas. ¿Por qué cuesta trabajar esos mínimos democráticos? ¿Qué intereses se intentan resguardar al negar esos mecanismos? ¿Quién quiere contestar primero, Javier? Sí, yo diría que lo que tenemos actualmente es una democracia restringida, configurada por una determinada clase, principalmente económica, pero también con un determinado sector político e incluso militar, que goza de bastantes privilegios y hoy día, o sea, ya hemos visto varios casos de corrupción, pero hoy día sale que se van a gastar 600 millones de dólares en refaccionar o en remodelar nuestra flota aeronáutica de guerra, son los F-16. O sea, y eso significaría un porcentaje considerable respecto a la cantidad de recursos que faltan dentro del país. Pero creo que parte del sistema es eso, mantener el status quo, y para mantener un status quo necesito restringir las condiciones democráticas. Por tanto, todo aquello que significa apertura, trato de negarlo en primera instancia. Y así ocurrió con la discusión sobre mujeres, pero ahí yo creo que además atraviesa un tema profundamente patriarcal de la sociedad chilena y que aquí sí que se traduce en términos políticos el no querer renunciar a privilegios. Si hoy en día la mayoría de los parlamentarios son hombres, abrir el acceso a la paridad significa que varios de esos van a quedar fuera. Y eso es lo que no se quería abandonar y por eso hubo tanta reticencia y que si uno ve incluso el apoyo una vez que se aprueba fue bastante transversal por parte de las mujeres parlamentarias para aprobar esa disposición, pero más importante fue las movilizaciones de las organizaciones feministas por exigir una cuestión mínima que si las mujeres son la mitad de la población debiesen a lo menos representar la mitad de la Convención Constitucional o el futuro órgano constituyente. Por otro lado, con los pueblos indígenas creo que es más complicado aún porque saben que la derecha tiene poca participación en las organizaciones, aunque sí tiene incidencia en los nombramientos del Consejo de la CONADI, etcétera, pero tiene menos participación, por tanto eso significa, en términos prácticos, 20 20 convencionales menos. Y por eso todavía se han resistido a aprobarlo, pero ya está casi pronta una tramitación porque se aprobó en general la discusión respecto a esta materia. Y creo que eso ocurre también con otras materias, como el plebiscito popular de ley, o sea, la iniciativa popular de ley, se oponen a que el pueblo pueda presentar determinados proyectos de ley, se oponen a que el pueblo pueda decidir respecto a algunas materias donde en el Congreso no son capaces de ponerse de acuerdo, se oponen a que el pueblo participe en la deliberación respecto a en qué se gasta el presupuesto público, ya sea a nivel local, municipal, o también incluso a nivel nacional, y se oponen también a que el pueblo pueda retirar, revocar el mandato que ellos mismos realizaron a través de elecciones, que sería un referéndum revocatorio. Entonces creo que ese ejercicio de limitar derecho y limitar la democracia es parte de la posibilidad de mantener un sistema de statu quo, que en este caso fue impuesto por la dictadura y luego por el régimen de la transición política. Por ahí me quedo. Muchas gracias, Javier. ¿Ahora Anto? Sí, voy a volver, tal vez ya está siendo como mi lugar común, de que estos mínimos democráticos, yo ahora encuentro fabuloso que los consideremos mínimos democráticos, pero tal vez hace unos años no los considerábamos tal. Yo hace 7, cuando entré a la universidad, no había escuchado la palabra paridad. Y eso yo creo que como parte de, como la pregunta es, ¿por qué cuesta destrabar estos mínimos democráticos? Es porque como la idea es que
hoy en día tenemos una constitución instalada, un régimen instalado, el patriarcado está instaladísimo. Entonces todo eso lo que hace, amigos, como lo que he ido hablando es que el poder constituyente como que se enfrenta a todo eso y como que lo cuestiona y dice que lo queremos cambiar. Entonces obviamente todo lo que ya está instalado es un freno. Nos dicen no lo cambien, porque se ve puesto a prueba. El patriarcado se ve puesto a prueba cuando le decimos queremos una nueva, o sea, queremos que la convención constitucional sea paritaria. Obviamente se va a poner, se va a tensionar, porque y me parece que los argumentos que se daban como que no sonaban tan ilógicos, que uno puede decir como no, porque se meten manos a las urnas, porque se distorsionan los votos. Si uno lo piensa en abstracto, no suena tan ilógico. El problema es que si uno va entrañando qué significan esas cosas, es que siempre, primero, como decía Javier, hay intereses por los que se está, y dice la pregunta también, hay intereses que se están resguardando cuando uno vela por unos mecanismos democráticos y no otros. Y lo otro es que, bueno, ningún mecanismo democrático es puro. Al final, siempre uno tiene que elegir cómo se va dando sus reglas para definir el juego. Entonces, en este caso, nosotros queremos que sea una constituyente paritaria porque queremos que el interés de las mujeres se vea reflejado en ellas. Queremos que hayan cupos reservados para pueblos indígenas porque queremos que todos, como los pueblos que habitan Chile, que generalmente no se han podido representar efectivamente, se vean reflejados en ella. Y quiero también, voy a hacerle bolilla de nuevo y voy a decir que eso es una responsabilidad, como ambas son responsabilidades del Estado de Chile, según tratados internacionales de derechos humanos, el convenio 169 de la OIT señala que es una obligación del Estado de Chile garantizar participación efectiva a los pueblos indígenas. Entonces, eso básicamente, y eso podría estar diciendo. Y gracias por la pregunta. Ok. Ahora, nuevamente, gracias por su respuesta. A mí me hicieron cuestionar muchas cosas y aprender bastante. Y ahora le invito a tener un último minutito para decir algunas palabras finales a la audiencia. ¿Sí? Anto, ¿te gustaría empezar? Sí, yo creo que para finalizar, es complejo, o sea, me parece como una gran instancia que estemos conversando de estas cosas y sobre todo yo creo que lo que se ha dado especialmente es que durante los primeros meses de pandemia, como dije en algún minuto, nos costó, porque psicológicamente estábamos en modo supervivencia, nos costó retomar estas discusiones, pero es necesario también para nuestra supervivencia, pero en otro nivel. Entonces, disfruté investigando para venir para acá, disfruté leyendo sus preguntas y pensando cómo las iba a contestar. Algunas me pusieron en aprietos, no estaban tan fáciles, pero así uno va, es como lo que tenemos que seguir haciendo, seguir pensando en el Chile que queremos y poner como para mí, como la idea es que sigamos avanzando en un mejor Chile y todo. Entonces, eso, muchas gracias por la invitación. Para determinar una clave optimista también, porque muchas veces uno habla de puras cosas terribles. Muchas gracias, Anto. Ahora, Javier. Sí, yo creo que somos privilegiados de vivir un momento político como este. Creo que era un momento que siempre se venía soñando. A propósito, a mí me tocó participar en las movilizaciones del 2006, luego el 2011, y ver cómo ese despertar del pueblo chileno y la oportunidad que se abra un proceso político para reformarlo absolutamente todo, creo que tiene que ser asumido bien en serio.
y sobre todo en una generación como la nuestra que nos va a tocar vivir gran parte de los cambios que realicemos y vamos a ser responsables de las decisiones que se tomen ahora. Creo que entender la importancia de asumir la conducción del proceso es importante y no de entender que simplemente estamos delegando a otros cuáles son las decisiones que se deben tomar. Y creo que asumirse como parte de este concepto de pueblo soberano, organizado, empoderado, en términos de ir desarrollando construcción programática y sobre todo a partir del ejercicio que debiésemos hacer desde la universidad también, que es poner nuestras profesiones al servicio del pueblo. Creo que hay bastantes desafíos y creo que hay que participar, organizarse y luchar. Algo que decía ahí, Lanto, el escenario es incierto, pero por ahí Gramsci decía, lo único cierto en esos escenarios es la lucha. Es lo único que tenemos en consideración a propósito del próximo escenario post-pandemia, que yo creo que ya está comenzando, más allá de que lamentablemente la pandemia se va a extender por un par de meses más, va a significar un reacomodo en términos de las prácticas cotidianas, incluso está afectando profundamente la universidad, el funcionamiento cotidiano, probablemente no haya clases durante este año de forma presencial y sea todo a través pero va a ser importante que nos hagamos cargo del proceso histórico que estamos viviendo. Así que con eso me quedaría. Y gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos por darse el tiempo de venir hoy y conversar y reflexionar con nosotros. Y gracias por generar un ambiente grato en el que conversamos temas de gran importancia, como el proceso constituyente, ya que de esta manera todos nos podemos informar para tomar una decisión en el proceso que se nos viene prontamente. Es un proceso con demasiadas aristas, muchas de las cuales han sido nombradas por nuestro invitado hoy, pero muchísimas más de las que esperamos poder hablar en alguna otra instancia, ya que es un proceso histórico, del cual todos formamos parte. Es por eso mismo que les dejo invitadas a seguir las páginas de ETIC, del CI y del CPC para asistir a distintas actividades como esta. Además, queremos adelantar que este segundo semestre se viene otro ciclo de foros enmarcado en el proceso constituyente para poder profundizar muchas de las aristas que nuestros expositores mencionaron y abrir que algunas que quedaron por ver. Un abrazo virtual a todos y nuevamente gracias por asistir hoy y hasta luego. Eso, muchas gracias. Gracias a ustedes, chato.